Catarina avanzaba entre las tiendas con la espalda recta y el rostro sereno, como si no estuviera cruzando territorio enemigo. Cada paso estaba medido. Cada respiración, controlada. Bajo su abrigo oscuro, la tela áspera le rozaba el cuello, recordándole que no debía temblar. La nieve no caía con suavidad aquella noche. Se aplastaba contra el suelo como una herida abierta, mezclándose con barro oscuro, huellas de botas y restos de paja ennegrecida por el fuego. Había memorizado el campamento en silencio. Donde se acumulaban los oficiales. Donde se guardaban los mapas. Donde el francés se volvía más descuidado cuando el frío apretaba. El campamento francés respiraba cansancio. Hombres agotados, caballos famélicos, ollas hirviendo con caldo aguado que olía a huesos y desesperación. Pero aquella noche, el destino se desvió apenas un segundo. «Detente». La voz no fue un grito. Fue peor, una orden tranquila, segura, de alguien acostumbrado a obedecer y a ser obedecido. Catarina se giró lentamente. El hombre que tenía frente a ella no parecía cansado como los demás. Su uniforme estaba limpio, el abrigo bien cerrado, las botas apenas manchadas. Tenía el porte de alguien que no necesitaba levantar la voz para imponer autoridad. Etienne Moreau, capitán del ejército imperial francés, la observaba con una atención que no era casual. No era la primera vez que descubría a alguien donde no debía estar. Etienne llevaba meses en Rusia, y la guerra ya le había enseñado algo que ningún manual militar mencionaba. No todos los enemigos llevaban uniforme. Había visto campesinos ahorcados por sospecha. Mensajeros ejecutados sin juicio. Mujeres acusadas de espionaje solo por hablar demasiado poco o demasiado. Y aunque seguía siendo un oficial leal, algo en él se había quebrado lentamente. Por eso, cuando miró a aquella joven, supo de inmediato que no encajaba. No caminaba como una sirvienta. No bajaba la cabeza como alguien sometido. Y, sobre todo, no olía a miedo, sino a decisión. «No te había visto antes», dijo en francés. «¿A qué unidad perteneces?» Catarina respondió con una historia preparada. Sonó correcta. Demasiado correcta. Etienne no la desmintió, pero algo en su interior se tensó. La había visto mirar el campamento como lo haría un estratega, no como una simple mensajera. Si la entregaba de inmediato, sería interrogada. Y los interrogatorios franceses en Rusia no dejaban espacio para la duda, ni para la vida. Él lo sabía. Y fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría todo. Etienne podría haberla llevado ante el comandante esa misma noche. Habría cumplido con su deber. Habría cerrado los ojos y dormido como tantas otras veces. Pero algo lo detuvo. No fue solo su belleza. Fue la certeza de que aquella mujer sabía cosas, y que si hablaba bajo tortura, la información llegaría deformada, incompleta o demasiado tarde. Él quería entenderla primero. «Ven conmigo», dijo finalmente. No llamó a los soldados. No pidió refuerzos. La tomó del brazo y la condujo fuera del campamento, hacia una casa de piedra requisada semanas atrás para uso de oficiales superiores. A ojos de cualquiera, parecía un simple traslado para interrogatorio privado. En realidad, era una apuesta peligrosa. Si se equivocaba, podría ser acusado de traición. Si tenía razón, podría obtener información valiosa o perderlo todo. Catarina comprendió algo mientras cruzaban el umbral de la casa. No estaba frente a un hombre impulsivo, sino frente a alguien que había elegido conscientemente desviarse del camino correcto. Y eso lo hacía aún más peligroso. La casa estaba fría, pero no abandonada. Había muebles pesados, una mesa de roble marcada por viejas copas, tapices descoloridos que aún mostraban escenas de caza aristocrática. En la chimenea ardía un fuego bajo, cuyo olor a leña quemada contrastaba con el hedor del campamento. Etienne cerró la puerta con llave. «Aquí nadie escucha», dijo. «Ni mis hombres, ni tus aliados». Catarina lo observó con atención. No había crueldad en su mirada, pero tampoco compasión. «¿Por qué no me entregas?», preguntó ella, directa. Él tardó unos segundos en responder. «Porque aún no sé qué eres», dijo. «Y porque, si me equivoco, prefiero cargar con la culpa yo solo». Ese fue el momento exacto en que Catarina supo que podía jugar. Y Etienne, sin admitirlo,
supo que aquella mujer iba a desordenar su mundo. En tiempos de guerra, no todas las traiciones ocurren en el campo de batalla. Algunas comienzan con una puerta cerrada y una decisión que no debería haberse tomado. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete, deja tu me gusta y acompáñame hasta el final, porque lo que viene pondrá a prueba la lealtad, la moral y el deseo entre dos enemigos. La noche cayó pesada sobre la casa de piedra. Afuera, el viento golpeaba las contraventanas como si quisiera arrancarlas, y a lo lejos se escuchaban cañones apagados, ecos sordos de una guerra que no dormía. Catarina permanecía sentada junto a la mesa, con las manos apoyadas sobre la madera fría. Había aceptado el pan negro y el cuenco de sopa que Etienne le ofreció, no por gratitud, sino por estrategia. Comer era una forma de demostrar que no tenía miedo, y de ganar tiempo. La sopa sabía a cebolla y grasa rancia, pero también a algo más, sabía a supervivencia. Etienne la observaba desde el otro lado de la habitación, fingiendo revisar unos documentos. En realidad, cada gesto de ella quedaba grabado en su mente. Ella no comía con ansiedad. No miraba la puerta con desesperación. No preguntaba por su destino inmediato. Y eso lo inquietaba. Una espía entrenada, pensó, no se comporta así, a menos que esté midiendo algo. ¿Cómo te llamas?, preguntó él finalmente. Catarina levantó la vista despacio. Catarina, respondió. No es un nombre falso. Etienne asintió levemente. No dijo que no le creía. Tampoco dijo que sí. Aquella primera noche no hubo gritos, ni amenazas, ni interrogatorios violentos. Solo palabras medidas, silencios largos, y una tensión que se colaba incluso en el sonido del fuego crepitando. Ambos sabían que aquello no podía durar. Pero ninguno fue el primero en romperlo. Al amanecer, el olor a café fuerte llenó la casa. Etienne lo había preparado con una pequeña reserva personal, algo que no compartía con nadie desde hacía semanas. El aroma oscuro y amargo se mezcló con el frío que aún no abandonaba las paredes. Catarina despertó en una habitación pequeña, con una cama estrecha y sábanas ásperas. No estaba atada. No estaba vigilada directamente. Ese detalle no pasó desapercibido para ella. Cuando entró a la cocina improvisada, Etienne ya estaba despierto, perfectamente vestido, como si la guerra no hubiera dejado marcas en él. «Podrías haber huido», dijo sin mirarla. «No», respondió ella. «No habría llegado lejos». Exacto. Ese intercambio sencillo confirmó algo importante para ambos. Él no la subestimaba ahí. Ella no lo despreciaba. Durante el día, Etienne comenzó a hacer preguntas. No directas, ni obvias. Preguntas sobre caminos, pueblos, distancias. Catarina respondía con medias verdades cuidadosamente seleccionadas. Lo suficiente para parecer útil, pero no tanto como para delatarse por completo. Él lo notaba. Y aún así, seguía sin entregarla. Cada hora que pasaba, su decisión inicial pesaba más. Aquella tarde, mientras afuera la nieve comenzaba a derretirse formando riachuelos sucios, Etienne habló más de lo que había planeado. Antes de Rusia, dijo, creía que la guerra era orden. Estrategia. Honor. Catarina lo escuchó sin interrumpirlo. Aquí he visto cosas que no se explican con mapas, continuó. He visto órdenes que no deberían haberse dado. No dijo más. Pero fue suficiente. Catarina comprendió que no estaba frente a un hombre ingenuo ni romántico, sino frente a alguien cansado y peligrosamente consciente. Entonces sabes, dijo ella, que no todos los enemigos son monstruos. Etienne la miró fijamente. Y no todos los aliados son inocentes. Ese fue el primer momento en que dejaron de hablar como carcelero y prisionera. Por un instante breve, hablaron como dos personas atrapadas en bandos opuestos. Y eso fue lo más peligroso de todo. La convivencia forzada empezó a crear una rutina extraña. Desayunos silenciosos. Conversaciones al caer la noche. Miradas que duraban más. Etienne notó cómo Catarina observaba la casa, la forma en que tocaba los muebles como si midiera su historia. Catarina notó cómo él evitaba acercarse demasiado, como si temiera cruzar una línea invisible. El deseo no se nombraba, pero estaba ahí, en el aire tibio junto al fuego, en la cercanía involuntaria al pasar.
en la forma en que ambos se escuchaban respirar cuando el silencio se volvía demasiado largo. Y mientras tanto, la guerra avanzaba. Mensajeros comenzaron a llegar con noticias inquietantes. El ejército francés empezaba a sentir el desgaste. El invierno no cedía. Las rutas se volvían peligrosas. El tiempo se les acababa. Esa noche, Catarina soñó con su hogar. Con bosques cubiertos de escarcha, con campanas lejanas, con promesas que aún no había roto. Etienne, en la habitación contigua, no durmió. Sabía que pronto tendría que decidir. Sabía que seguir ocultándola era un riesgo creciente. Y sabía, con una claridad que lo inquietaba, que entregarla ya no le parecía una opción sencilla. La guerra no tardaría en tocar esa puerta. Y cuando lo hiciera, ya no habría lugar para medias decisiones. Catarina comprendió que el tiempo jugaba en su contra. Cada día que pasaba en aquella casa era un día menos para cumplir su misión, y un día más cerca del momento en que Etienne tendría que entregarla, o perderlo todo por ella. Así que decidió moverse. No de forma abrupta. No con súplicas. Sino con algo más peligroso, verdad cuidadosamente dosificada. Aquella mañana, mientras Etienne revisaba un mapa extendido sobre la mesa, Catarina se acercó despacio. La ruta del norte, dijo señalando un camino, está inutilizable. Etienne alzó la vista. ¿Por qué debería creerte? Porque si no te lo digo, tus hombres morirán congelados en menos de una semana. El silencio que siguió fue denso. Etienne sabía que esa información no estaba al alcance de cualquiera. Habla, ordenó finalmente. Catarina explicó lo justo: aldeas quemadas, puentes saboteados, depósitos de alimentos vaciados. Nada que comprometiera por completo a Rusia, pero suficiente para demostrar que ella sabía más de lo que fingía. Por primera vez, Etienne no pensó en entregarla. Pensó en protegerla. Esa tarde llegaron oficiales franceses a la casa. Etienne los recibió con una serenidad forzada, consciente de que cualquier error sería fatal. Catarina permaneció oculta en la habitación superior, escuchando voces, pasos, risas tensas. El olor a vino caro y tabaco fuerte subió por la escalera. Uno de los oficiales preguntó: ¿Sigues interrogando a la sospechosa? Etienne respondió sin vacilar. No ha resultado ser una amenaza. Solo una civil desorientada. La mentira salió con una facilidad que lo sorprendió incluso a él. Cuando los hombres se marcharon, Etienne subió las escaleras con el pulso acelerado. Encontró a Catarina de pie junto a la ventana, mirando la nieve caer de nuevo. «Has mentido por mí», dijo ella. «He ganado tiempo», respondió él. «No lo confundas». Pero ambos sabían que ya no era solo eso. Catarina empezó a mostrarse menos cauta. Hablaba más. Sonreía a veces. Compartía fragmentos de su pasado, reales, pero incompletos. Habló de su madre, de los inviernos largos, de cómo aprendió a guardar silencio desde niña. Etienne escuchaba, consciente de que cada palabra era una pieza en un tablero que ya no controlaba del todo. «¿Crees en la victoria?», le preguntó ella una noche. «Ya no creo en palabras tan grandes», respondió él. Ese intercambio los acercó más de lo que ninguno admitió. La atracción dejó de ser solo física. Comenzó a ser intelectual, emocional, peligrosa. El error de Etienne fue pequeño, casi invisible. Dejó una carta sobre la mesa. Un informe que mencionaba movimientos rusos, información que solo alguien muy bien conectado podría interpretar. Catarina la vio. La memorizó. No la tocó. Esa noche, mientras fingía dormir, comprendió que su misión aún podía completarse. Y al mismo tiempo, comprendió algo que no había previsto. No estaba segura de querer hacerlo a cualquier precio. El invierno se recrudeció. Los suministros escaseaban. Los rumores de retirada comenzaron a circular. Etienne recibió órdenes claras. Limpiar la zona de posibles colaboradores rusos. Catarina escuchó la palabra ejecuciones desde la otra habitación. Ese fue el momento en que ambos supieron que ya no podían seguir fingiendo. Él tendría que elegir. Ella también. Y la guerra, indiferente, seguiría avanzando. La orden llegó al amanecer, escrita con tinta oscura y sellada con el emblema imperial. Etienne la leyó 2 veces, con el ceño fruncido,
mientras el frío se colaba por las rendijas de la ventana. Redadas. Interrogatorios. Ejecuciones ejemplares. Guardó el papel lentamente, como si el simple gesto pudiera retrasar lo inevitable. Catarina lo observaba desde el otro extremo de la habitación. Había aprendido a leer su silencio mejor que sus palabras. «Van a buscarme», dijo ella sin rodeos. Etienne no lo negó. «Van a buscar a cualquiera que pueda estar colaborando», respondió. «¿Y si te encuentran aquí?» No terminó la frase. Catarina dio un paso adelante. Por primera vez desde que se conocían, no hablaba como una estratega, sino como una mujer que estaba agotada de esconderse. «No soy solo una civil perdida», dijo. «Pero tampoco soy lo que imaginas». Etienne la miró fijamente. «Entonces dime qué eres». Ella respiró hondo. «Alguien que tiene información. Alguien que si cae en manos equivocadas, hará que esta guerra sea aún más sangrienta». No dijo espía. No dijo Rusia. Pero Etienne ya no necesitaba oírlo. Ese silencio compartido selló algo entre ellos. La verdad había entrado en la habitación, aunque no del todo. Esa noche, el frío fue más intenso que nunca. La leña escaseaba, y Etienne encendió solo una pequeña llama en la chimenea. Catarina se sentó cerca del fuego, frotándose las manos. Etienne se acercó también, manteniendo aún una distancia prudente, que poco a poco dejó de existir. El calor era escaso. El silencio, denso. Sus rodillas casi se tocaron. El aliento de uno era perceptible para el otro. Etienne notó el leve temblor en las manos de Catarina. No sabía si era por el frío o por algo más. Sin pensarlo demasiado, se quitó el abrigo y lo colocó sobre sus hombros. El gesto fue simple, pero irrevocable. Catarina levantó la vista. Sus ojos reflejaban el fuego y algo más profundo, una pregunta que no se atrevía a formular. Durante un segundo, Etienne pensó en besarla. Durante ese mismo segundo, se obligó a no hacerlo. Porque sabía que, si cruzaba ese límite, ya no habría regreso posible. Al día siguiente, un registro inesperado sacudió la casa. Golpes en la puerta. Voces en francés. Órdenes secas. Etienne reaccionó con rapidez. Ocultó a Catarina en una pequeña despensa detrás de la cocina, un espacio estrecho que olía a sal y a madera húmeda. «No hagas ruido», susurró. «Pase lo que pase». Los soldados recorrieron la casa. Abrieron armarios. Revisaron documentos. Uno de ellos se detuvo frente a la despensa. Catarina contuvo la respiración. Etienne sintió como el pulso le martillaba las sienes. «Nada aquí», dijo finalmente el soldado, alejándose. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Etienne se apoyó contra la pared, exhausto. Había estado a un paso de perderlo todo. Y lo peor era que no se arrepentía. Esa misma tarde, Etienne encaró a Catarina. «No puedo seguir así», dijo. «Si voy a protegerte, necesito saber exactamente qué riesgo corro». Catarina guardó silencio unos segundos. Luego habló. «Mi misión no es matar», dijo. «Es observar, memorizar, llevar información a quienes aún resisten». Etienne cerró los ojos brevemente. «Si haces eso, morirán hombres bajo mi mando». «Y si no lo hago», respondió ella, «morirán los míos». Esa fue la primera vez que el conflicto se dijo en voz alta, sin adornos. No había solución limpia. No había elección justa. Solo pérdidas distintas. Esa noche, ninguno durmió. Catarina pensaba en los caminos que conocía, en cómo huir, en cómo cumplir su misión antes de que fuera demasiado tarde. Etienne pensaba en el informe que tendría que enviar, en las preguntas que no podría responder, en el peso de una decisión que ya no podía seguir postergando. Afuera, la guerra seguía avanzando. Adentro, dos enemigos se acercaban peligrosamente a convertirse en algo más. Y ambos sabían que el tiempo de esconderse estaba llegando a su fin. La decisión no se tomó en una sola conversación. Se fue formando en silencios, en miradas prolongadas, en frases a medias que ninguno terminaba de pronunciar. Fue Catarina quien habló primero. «Hay una ventana de 2 días», dijo. «Después, el cerco se cerrará.
Etienne entendió de inmediato. ¿Huir? Moverme, corrigió ella. Cumplir lo que debo hacer y desaparecer. Etienne caminó hasta la mesa, apoyó las manos sobre el mapa y bajó la cabeza. Si la ayudaba, no solo estaría desobedeciendo órdenes, estaría traicionando activamente al ejército al que había jurado lealtad. Si sales de aquí, dijo, no podré protegerte después. Nunca te lo pedí, respondió Katarina con suavidad. Solo te pedí tiempo. Ese fue el punto exacto en que Etienne comprendió algo doloroso. No podía retenerla sin convertirse en su carcelero. Y no podía ayudarla sin convertirse en su enemigo. La última noche antes de la posible huida fue extrañamente tranquila. Compartieron una cena sencilla, pan duro, un poco de queso, vino aguado. Afuera, la nieve comenzaba a derretirse definitivamente, dejando al descubierto la tierra oscura, marcada por huellas de guerra. Hablaron de cosas pequeñas. Del sabor del café en París. Del sonido de los ríos rusos al descongelarse. Evitaban hablar del amanecer. Cuando el fuego empezó a apagarse, Katarina se levantó para añadir leña. Etienne se acercó para ayudarla, y por primera vez, ninguno se apartó. Sus manos se rozaron. No fue un accidente. Etienne levantó la vista lentamente. Katarina no retrocedió. El beso que siguió no fue impulsivo ni voraz. Fue contenido. Casi doloroso. Como si ambos supieran que ese gesto los condenaba, y aún así lo aceptaran. Cuando se separaron, no hubo promesas. Solo una verdad compartida. Ya no podían fingir indiferencia. Al amanecer, Etienne hizo algo que jamás habría imaginado semanas atrás. Alteró un informe. Desvió una patrulla. Retrasó una orden. No fue una gran rebelión. Fue una pequeña grieta en el engranaje militar, suficiente para permitirle a Katarina salir sin ser vista. La acompañó hasta la puerta trasera de la casa. Si te quedas, dijo, morirás. Y si me voy, respondió ella, quizá también. Se miraron por última vez. No mires atrás, dijo Etienne. Katarina asintió. Y aún así, lo hizo. Antes de desaparecer completamente se giró para mirarlo una última vez. Ese fue el instante en que ambos comprendieron que ya no eran los mismos. La desaparición de Katarina no pasó desapercibida. Horas después, Etienne fue interrogado. Preguntas precisas. Miradas largas. Respondió con la verdad, cuidadosamente incompleta. No lo arrestaron. Su trayectoria militar pesaba mucho en su expediente. Aún así lo vigilaron. La guerra no perdonaba desviaciones. Esa noche, solo en la casa vacía, Etienne se sentó junto a la chimenea apagada. El silencio era distinto ahora. Más pesado. Más definitivo. Había elegido. Y toda elección tenía consecuencias. Katarina avanzaba por el bosque con el cuerpo exhausto y la mente alerta. Cada paso la alejaba de la casa y de Etienne. Repitió mentalmente la información que llevaba consigo. La misión seguía viva. Pero algo había cambiado. Ya no pensaba solo en la victoria. Pensaba en lo que había dejado atrás. En algún lugar, muy lejos, la guerra seguía su curso. Y dos enemigos, ahora unidos por un secreto, caminaban hacia destinos distintos, sin saber si volverían a cruzarse. Pasaron semanas. La invasión napoleónica comenzaba a resquebrajarse bajo el peso del invierno, del hambre y de una resistencia que no aparecía en los informes oficiales. Los caminos se llenaron de columnas agotadas, de heridos, de órdenes contradictorias. Etienne fue reasignado al frente oriental. No como castigo directo, pero tampoco como premio. Sabía leer entre líneas. Cada noche, antes de dormir, pensaba en Katarina. No como una fantasía, sino como una herida abierta. No sabía si había sobrevivido. No sabía si la información que ella llevaba había cambiado algo, o lo había condenado todo. En el fondo, temía una sola cosa: volver a verla, en el lado equivocado del campo de batalla. Katarina llegó al punto de contacto casi sin fuerzas. Entregó la información como se le había ordenado: rutas falsas, suministros inexistentes, movimientos exagerados. Datos precisos. Letales.
No pidió reconocimiento. No contó lo ocurrido con Etienne, porque no sabía cómo explicarlo sin traicionarse. La operación fue un éxito. Las tropas francesas fueron desviadas. El desgaste aumentó, pero Catarina no celebró. Había ganado una batalla y perdido algo que no había previsto perder. Catarina no estaba allí para combatir. Su presencia en las cercanías del enfrentamiento tenía otro propósito, uno que rara vez aparecía en los relatos heroicos de la guerra: observar las consecuencias. Confirmar si la información entregada había surtido efecto. Ver con sus propios ojos el caos que había ayudado a provocar, y asegurarse de que no quedaran cabos sueltos. Vestida como una campesina desplazada, con un pañuelo cubriéndole el cabello y las manos enrojecidas por el frío, Catarina se movía entre los márgenes del conflicto. No llevaba armas. No gritaba consignas. Ayudaba a heridos, entregaba agua, escuchaba conversaciones fragmentadas que otros creían inofensivas. Ese era su verdadero campo de batalla. El aire estaba saturado de humo y tierra removida. Olía a pólvora, a sangre fresca, a madera quemada. Los gritos no distinguían idioma. El suelo vibraba bajo el paso desordenado de hombres que ya no sabían si avanzaban o retrocedían. Fue entonces cuando lo vio. Etienne estaba a caballo, dando órdenes con una voz que aún conservaba autoridad, aunque el desgaste se notaba en su postura, en la forma en que apretaba la mandíbula. Su uniforme estaba manchado, el abrigo abierto, como si ya no le importara mantener las apariencias. Catarina lo reconoció antes de que él la viera. Y el impacto fue físico. El pasado regresó de golpe. La casa, el fuego, el silencio compartido, la decisión que los había separado. Todo aquello parecía imposible en medio de ese caos. Etienne la vio un segundo después. No fue inmediato. Primero percibió algo familiar en la forma en que ella se movía, en cómo observaba sin pánico. Luego, sus miradas se encontraron. El mundo no se detuvo. La batalla siguió rugiendo a su alrededor. Pero para ellos, ese instante fue devastador. No podían acercarse. No podían hablar. No podían reconocerse públicamente. Ella era una civil más entre cientos. Él, un oficial enemigo. Un disparo los obligó a reaccionar. Catarina se mezcló con la multitud, bajó la cabeza, desapareció entre el humo. Etienne tuvo que girar su caballo, responder a la realidad inmediata. Pero ambos sabían algo con una certeza absoluta. Aquello no había sido un adiós. Horas después, cuando el combate comenzó a dispersarse, Etienne encontró una señal discreta junto a un árbol caído. Una marca que solo alguien entrenado reconocería. Catarina. Podría ignorarla. Podría marcharse. Podría salvarse. En lugar de eso, siguió el rastro. La encontró herida, pero de pie. Exhausta, cubierta de barro y sangre que no sabía si era suya o ajena. Se miraron sin palabras. «Si te quedas», dijo ella, «morirás». «Si me voy», respondió él, «seré alguien que no quiero ser, no podría seguir dejándote aquí sola». La decisión no fue heroica. Fue humana. Etienne la ayudó a desaparecer entre el caos de la retirada francesa. No prometieron futuro. No hablaron de amor eterno. Eligieron el silencio. El anonimato. La vida. La guerra terminó sin gloria. No hubo un día claro en que el mundo volviera a su lugar, solo una sucesión de retiradas, silencios y cicatrices que tardarían años en cerrarse. Los imperios siguieron existiendo, pero algo se había roto para siempre. Catarina dejó de ser espía mucho antes de que alguien se lo pidiera oficialmente. Había cumplido su papel. Había visto demasiado. Y entendió que algunas victorias exigían un precio que ya no estaba dispuesta a pagar. Se desplazó hacia el oeste, cruzando fronteras con nombres distintos pero heridas similares, hasta llegar a una ciudad donde nadie preguntaba demasiado. Allí trabajó primero, ayudando a otros desplazados. Luego, enseñando a leer a niños que habían olvidado cómo confiar en los adultos. Su vida se volvió pequeña, silenciosa, y por primera vez, verdaderamente suya. Etienne nunca regresó a Francia como héroe. Pidió la baja con una excusa honorable y se perdió en los márgenes de Europa, llevando consigo un apellido que ya no significaba lo que antes.
Durante años vivió con la sensación de haber sobrevivido a algo que no podía explicar sin traicionarse. El reencuentro no fue dramático. Ocurrió en un mercado, una mañana cualquiera. El olor a pan caliente llenaba el aire, y las hojas secas crujían bajo los pies. Catarina lo vio primero. Etienne la reconoció después, como quien reconoce una melodía olvidada. No se abrazaron de inmediato. No se dijeron nada durante unos segundos largos. No necesitaban palabras. Habían sido enemigos. Habían elegido desviarse. Habían pagado el precio. Caminaron juntos ese día. Y los siguientes. No vivieron una historia perfecta. Vivieron una posible. Discreta. Libre de banderas y juramentos imposibles. Y en un mundo que había aprendido a desconfiar de los grandes relatos, ellos eligieron algo mucho más valiente. Una vida en paz. Con la verdad completa. Y sin necesidad de esconderse. Mientras la historia termina, la guerra queda atrás. Pero las decisiones, esas que se toman en silencio, siguen resonando. Porque no todos los amores nacen en tiempos de paz. Ni todas las batallas se libran con armas. Si esta historia te acompañó, te conmovió o te hizo reflexionar, te invito a suscribirte al canal, a dejar tu me gusta y a compartir este relato con alguien que también crea que incluso en los momentos más oscuros, el corazón aún puede elegir. Gracias por escuchar. Gracias por sentir. Nos encontramos en la próxima historia. Aquí, en Versos de un Romance.